Buenas tardes, vamos a resolver un problema de química de una preparación de solución molar. Aquí se nos da el enunciado del problema. Dice, se desea preparar un volumen de 1.4 litros de una solución de ácido sulfúrico al 0.25 molar. Inciso A, ¿cuántos gramos se necesitan para poder preparar dicha solución? Inciso B, el volumen de esa masa de ácido con el resultado del inciso A. Utilice una densidad de 1.83 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, para poder empezar a hacer esto, hay que recordar que tenemos que hacer un planteamiento muy bueno del problema y para esto podemos decir que es lo primordial son datos, los datos para poder resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Un volumen, recordando que el volumen tiene que estar en litros, que es una solución molar. Recordando que la molaridad tiene unidades de mol por litro, entonces no es necesario hacer la conversión. 1.4 litros. Entonces, también se nos da la molaridad que nosotros la representamos con una M mayúscula. Es 0.25 mol por litro. También, para eso necesitamos el peso molecular del compuesto. Y en este caso, pues ya lo sabemos, si no lo calculamos aquí, será 98 gramos sobre mol. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordaremos que para esto también se van a necesitar las fórmulas, las cuales pueden ser que nosotros queremos calcular la masa. Entonces, pues las fórmulas a utilizar será la de gramos, es igual a la molaridad por el volumen por el peso molecular. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, que es la parte de la sustitución, tendremos que los gramos no son nada más que la molaridad, que es 0.25 mol por litro o sobre litro por el volumen, que es 1.4 litros, por el peso molecular, que es 98 gramos sobre mol. Aquí podemos darnos cuenta que las unidades son consistentes debido a que mol con mol se van y litros con litros también, dándonos la unidad en el sentido de que es mol sobre mol, es decir que es 1 sobre lo mismo, que sería 1. Entonces, lo que nos queda aquí son los puros gramos. Entonces, haciendo el cálculo en la calculadora, nos da como resultado aproximado gramos es igual a 34.3 gramos de ácido sulfúrico. Entonces ya tenemos la masa, que es la que nos piden a nosotros en el inciso A. Pero ¿por qué el inciso A es la masa? Recordando nosotros que los ácidos por lo regular son, unos que otros son en sólidos y otros son líquidos. A veces, como pueden decirse así, es muy difícil pesar un ácido y es mejor utilizar alguna pipeta para poderlo sacar, extraer. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros
¿Cuál es el volumen necesario para esta masa? Para eso recurramos o hacemos uso de la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esta parte de aquí nos va a ayudar mucho, dado que, por ende, ustedes ya saben que si yo conozco la densidad y conozco la masa, entonces, ¿qué quiere decir esto? Mis datos serán nada más que, ¿conozco la densidad? Sí, sí la conozco. 1.83 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, conozco la masa. Sí, sí la conozco. 34.3 gramos del dicho ácido. Entonces, ahí me pueden calcular el volumen. Entonces, haciendo esto, podemos encontrar aquí, por parte de cuestiones, una sustitución. Bueno, antes de la sustitución, hay que ver que, o darse cuenta que nosotros no tenemos despejado el volumen. Entonces aquí, despejando, V es igual a la masa sobre la densidad. Entonces, ahora sí podemos aquí decir que esto es la sustitución. Con mucha confianza. Entonces, el volumen no es nada más que la masa, que es 34.4.3, perdón, gramos de ácido sulfúrico sobre mm, el, la densidad, que es 1.83 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, teniendo en cuenta esto ya, podemos hacer el cálculo de una manera ya más factible. 34.3 entre 1.83 nos da como resultado que es un volumen de 18.74 centímetros cúbicos. Entonces ya tendremos el volumen necesario para poder preparar dicha solución. Recordando que nunca se, nunca se, se pase para preparar la solución, no se debe de usar, o bueno, no se debe de primero agregar agua y después el ácido, porque es una parte muy que reacciona mucho y puede llegar a provocar un accidente. Hay que tener en cuenta que para esto primero vaciamos el soluto, luego el solvente, pero poco a poco. Y también recordando que el ácido se tiene que vertir de una manera lenta, lenta por las paredes del recipiente. Vamos a pasar aquí abajo la parte de que a lo mejor piensan, pero ¿cómo sacó el peso molecular? Si ustedes recuerdan, el peso molecular no es nada más que la suma de todos los pesos atómicos que componen a un compuesto o una, ¿sí? Entonces, el peso molecular de el ácido sulfúrico nos dirá que por parte aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces será hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, por lo tanto, aquí podemos poner que es dos veces por el peso molecular igual atómico, que es 1. El azufre nomás tiene un átomo, que será 1 por el peso molecular, que será 32.
el oxígeno tiene 4 átomos por 16. Entonces, aquí diremos que esto es el peso atómico que se multiplica por el número de átomos. Esto es un gato así, pero no me salió. El número de átomos por el peso atómico. Entonces, aquí nos queda 2, 32 y 64, si no más me equivoco. Ay. 64. Y sumando todo esto me queda, son 4, 6, 8 y 9. 98 gramos mol. Entonces, debido a que un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Entonces, esto es lo que acabamos de utilizar para poder calcular el peso molecular que está aquí arriba, el que ya se usó para el problema. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos darnos cuenta que el problema está correcto. Entonces, sería todo por hoy y hasta la próxima, esperando que este video de este problema les ayude en sus tareas o problemas futuros. Saludos.